Entonces, él piensa que María Corina, Edmundo González Urrutia, no está en condiciones de velar exactamente hasta dónde llegan los tentáculos del cartel de los soles. Que ahí no solamente es en Venezuela, hay otros países que han usufructuado las acciones delincuenciales del cartel de los soles. Presidentes que han sido electos y financiados de manera obscena con dinero de Venezuela, a costa de la miseria que vive el pueblo venezolano en este momento. Te invitamos rápidamente a suscribirte y activar las notificaciones para que recibas todas las novedades. Diputado Omar González, un gusto saludarlo. Aquí estamos en Buenos Aires, en Radio Rivadavia. Es el programa del periodista Ignacio Ortelli. Yo soy Willy Cohen. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Buenos días, Willy. Un placer estar en esta mañana en su programa. Bueno. Quería en momentos tan cruciales en nuestro país. Sin duda. Quería, por supuesto, queremos escuchar su mirada, su análisis, en qué situación desde su punto de vista estamos. ¿Cómo cree usted que sigue todo esto? Bueno, también quisiera destacar que soy uno de los que estuvo durante más de 1 año y medio asilado en la Embajada Argentina, en Caracas, y donde fuimos extraídos con el apoyo de Estados Unidos, después de haber estado sometidos a todo ese tiempo sin electricidad, sin agua, sin alimentos necesarios, en fin. Nosotros estamos, los venezolanos, en la fase final de esta tiranía que ha destruido y saqueado a nuestro país. La fase final que estamos, si nos comparamos desde el viernes para acá, en una situación absolutamente auspiciosa para el rescate de la libertad y la democracia en nuestro país. La operación exitosa del gobierno de los Estados Unidos de extraer en una operación impecable del búnker que tenía Maduro y Cilia Flores, su esposa, en Fuerte Tiuna, que es la sede del Ministerio de la Defensa en Venezuela. Y ayer fue presentado ante la justicia, viene a completar un sueño de los venezolanos. Los venezolanos soñaban con ver esa imagen. Incluso María Corina se lo dijo al propio Maduro en más de una oportunidad: no te quiero ver muerto, te quiero ver ante la justicia para que le rindas cuenta de los crímenes horribles que has cometido los venezolanos y los robos y los saqueos, etcétera, etcétera. Bueno, ayer se vio concretado ese sueño de los venezolanos al ver a un Nicolás Maduro sometido a la justicia, en este caso del Distrito Sur de Nueva York, donde ayer compareció y se declaró no culpable. Esta es una especie de ganar tiempo para una etapa que durará como 1 año, pero lo más seguro, a menos que vaya a juicio y sea condenado, porque en el estado de Nueva York hay pena de muerte. Son tan horribles los crímenes cometidos que incluso no descarto la posibilidad de una condena de esa naturaleza, pero en todo caso sería cadena perpetua, porque estamos hablando de miles de venezolanos que han sido asesinados de manera extrajudicial, otros han sido torturados y han quedado marcados por el resto de su vida. Jóvenes han regado con su sangre las calles de Venezuela, han destruido el país desde el punto de vista económico. Venezuela sufre en este momento una crisis humanitaria catastrófica, después de haber sido uno de los países más prósperos de América Latina. Es decir, hay demasiadas causas, y ayer se las leyeron en la audiencia de presentación, y de manera que esto es un éxito extraordinario. Estamos en la fase final de la tiranía. Ahora, que no se ha cumplido todos los objetivos es cierto. Venezuela había sido entregado a grupos terroristas que ocupan parte del territorio nacional. Y en este momento que estamos hablando, Willy, pandillas motorizadas recorren las principales ciudades del país, blandiendo armas de fabricación rusa, Kalashnikov, disparando al aire, creando el terror en la población. Porque también, que lo sepan, que se viene resquebrajando desde luego la solidaridad, la lealtad de los componentes oficiales, como son las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales. Ya no reciben órdenes. Entonces hay esa especie de anarquía, de caos en este momento que, ellos tratan de presentar a los hermanos Rodríguez. A uno lo eligieron presidente de una espuria Asamblea Nacional o Parlamento, y a Delcy unas cosas
extraña, porque no reconocen que el presidente a Maduro haya sido sino como un secuestro de guerra, dicen ellos. Y bueno, están un hermano juramentando al otro, pero por debajo hay tremendas dudas entre ellos, porque el compromiso de Delcy Rodríguez es entregar a los jefes del cartel de los soles, y ella tiene la obligación, se comprometió a entregarlos. Entonces, por ejemplo, Diosdado Cabello, que maneja los cuerpos policiales y otras organizaciones, incluso la parte económica del país, a través de su hermano, que es el presidente del CENIAT, una especie de Secretaría del Tesoro, y desde luego Padrino López, que es el ministro de la Defensa. Bueno, tienen dudas, y se habla de golpes de Estado, de movimientos. En fin, esto es una etapa de inestabilidad. Ahora, Omar, porque precisamente no ha terminado de salir el rey. Ahora, recién, Omar, usted decía algo muy, muy interesante. Usted planteaba que Delcy Rodríguez tiene un compromiso de entregar el cartel al cartel, digamos, de los soles, que ella se comprometió. Ahora, ese compromiso es, digamos, ante quién se comprometió Delcy, si es ante creíble, y eso usted cree que es efectivamente, es decir, ¿usted cree que ha habido entonces una negociación entre la Casa Blanca y Delcy Rodríguez? Obviamente, tal como sucedieron la extracción, ha habido allí elementos de traición obvio, ¿no? Y el propio presidente Donald Trump le dijo a Delcy que no estaba cumpliendo con lo prometido, y que le iban, en consecuencia, le podría sufrir daños incluso más duros que a Maduro. Entonces, y el propio Marco Rubio conversó con ella antes de que ocurrieran todos estos hechos. De manera que hay evidencias de que efectivamente había un compromiso de cumplir algunas exigencias. Y esto es una etapa muy, muy provisional, ¿no? Y después entregar todo para que los legítimos representantes elegidos por el pueblo venezolano de manera muy nítida, el 28 de julio del año 24, Edmundo González Urrutia, bajo el liderazgo de María Corina Machado, ocupe el cargo de ejecutivo en Venezuela. Y luego llamar a unas elecciones limpias, sin inhabilitaciones, como es el caso de María Corina Machado, y en condiciones de transparencia que puedan precisamente garantizar una elección libre y sin los fraudes que se han cometido en Venezuela. Hay un reclamo de la oposición venezolana, lo escuchamos ayer al propio Edmundo González Urrutia, en el sentido de que hay que liberar en forma inmediata a todos los presos políticos, pero eso no parecería que es lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Más bien estamos viendo al régimen metiendo a más gente en la cárcel. Esos es otro de los compromisos fundamentales y que se le está reclamando de inmediato, ¿no? La liberación de los presos políticos, entre ellos el yerno del propio el presidente electo, Edmundo González Urrutia, que está desaparecido y que ha sido condenado a 30 años de prisión sin ser político, sino sencillamente por haberse enamorado de la hija de Edmundo González Urrutia y haberse casado y tener hijos con ella. Solo por eso es un abogado que no tiene nada que ver en política, ni nunca se ha metido en política. Bueno, y está desaparecido. Así como hay miles de venezolanos en esa misma circunstancia, incluso ciudadanos argentinos como es el gendarme Gallo, que está también preso sencillamente porque fue a visitar a su hijo y a su mujer, que son venezolanos. Entonces, esto es una de las exigencias que yo coincido con usted que no está en capacidad de Delcy Rodríguez de cumplir, porque está entre dos espadas. Si lo hace, sus compañeros, sus camaradas la van a sacar, o quizás le van a hacer cosas peores. Y si no lo hace, Donald Trump dice que lo va a castigar incluso más duro que a Maduro. De manera que está entre la espada y la espada. No tiene salida. Por eso es que nosotros en estos
circunstancias de transición, los acontecimientos se desarrollan a una velocidad supersónica. Y yo estoy seguro que Delcy Rodríguez esto es muy provisional, muy efímero, y realmente para darle estabilidad a Venezuela se necesita gente que tenga el apoyo y respaldo del pueblo venezolano, que exige y necesita que se respeten sus decisiones limpiamente expresadas y nítidamente expresadas en las urnas. Este argumento que presentó el presidente Trump de que todavía no están dadas las condiciones para lo que usted está diciendo, es decir, para que asuman el poder las autoridades que fueron electas el 28 de julio. Él habló, ni siquiera lo mencionó a González Urrutia en la primera conferencia, creo que tampoco ayer, y respecto de Corina Machado dijo no tiene la capacidad, digamos, de garantizar una transición pacífica. ¿Usted está de acuerdo con esa estrategia, con esa teoría? Más que si está de acuerdo, ¿la considera, digamos, razonable? Para nosotros son buenas intenciones las expresadas por el presidente Trump. Quiere entregar en condiciones de orden, de prosperidad, incluso de resolución de problemas gravísimos que tenemos los venezolanos en este momento por el saqueo que ha habido en estos 26 años. Claro. Entonces, él piensa que María Corina, Edmundo González Urrutia, no está en condiciones de velar exactamente hasta dónde llegan los tentáculos del cartel de los soles. Que hay, no solamente es en Venezuela, hay otros países que han usufructuado las acciones delincuenciales del cartel de los soles. Presidentes que han sido electos y financiados de manera obscena con dinero de Venezuela, a costa de la miseria que vive el pueblo venezolano en este momento. Se dice que Colombia, que Argentina, que el kirchnerismo, con Petro, con Lula da Silva. Entonces, ¿y quiénes son las cabezas, que esos tentáculos, esa medusa que hay detrás del cartel de los soles, además de los carteles ya tradicionales, el cartel de Sinaloa, el cartel de Colombia, de Ecuador? Pero es que las ramificaciones llegan hasta los propios Estados Unidos. Maduro tenía una nómina de altos funcionarios del gobierno anterior a Trump y quizás hasta el mismo actual administración, y ellos creen que María Corina y Edmundo González Urrutia no pueden dar esa información, que la conocen solo los que están en el vientre del monstruo, como es Delcy Rodríguez, que es parte de eso, es torturadora, es corresponsable del tráfico de drogas, del financiamiento de Irán para construir bombas atómicas, del financiamiento de organizaciones terroristas del Medio Oriente, y por supuesto también quieren conocer quienes están implicados en el tráfico de petróleo y otros recursos de Venezuela en los mercados negros, así como también, desde luego, a quienes le dieron credenciales de ciudadanos venezolanos, de estos terroristas del Medio Oriente que están sembrados en todos lados. Se dice que incluso funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos estaban en la nómina, altos funcionarios públicos. Bueno, les pagaron servicios a Boris Johnson, a Rodríguez Zapatero, eran unos cuantos lobistas a nivel mundial tenían. Sí, claro. Muchos. Y eso todavía no se conoce la profundidad de esto. Entonces, la administración Trump quiere conocer en detalle. No nos olvidemos que incluso él está convencido de que precisamente esa maquinaria que logró montar Chávez y Maduro para cometer fraudes en distintos países también se le aplicó a él en las elecciones del 2020. Con incluso el presidente de una de las empresas estas de votaciones electrónicas está preso, está siendo procesado en Estados Unidos por esos delitos. Quería preguntarle a propósito de todo lo que estábamos conversando. Usted ha visto que hay mucha gente que, por supuesto, rechazó y rechaza la dictadura en Venezuela y el régimen chavista, pero aún así no confían mucho en Trump o no lo quieren mucho a Trump, y lo que están planteando es que acá hay una especie de peligro
de que finalmente toda esta movida de Trump no termine siendo por la libertad del pueblo venezolano, sino que finalmente haya una especie de acuerdo con el régimen chavista para una especie de chavismo sin Chávez o madurismo sin Maduro, siempre y cuando le abran, digamos, la economía a las empresas norteamericanas, se permita la explotación del petróleo con compañías internacionales, una especie de pacto para una continuidad de un chavismo más moderado. ¿Usted cree en esa teoría? ¿Cree que eso podría ser posible? ¿Cómo lo ve esa presentación del escenario, digamos? No, es insostenible pensar que el chavismo puede seguir destruyendo el país y operando en Venezuela a pesar de todas esas expectativas. Efectivamente, mucha gente, bueno, a lo mejor hasta de buena fe dudaba que las cosas marcharan como se han registrado. Uh-huh. Por ejemplo, la gente decía que todo ese despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela era un bluff, era simplemente para presionar a Maduro para que redujera las expropiaciones y cosas por el estilo. Nosotros sabíamos que no era así, pero en todo caso, unas cosas son las declaraciones y otras los hechos. Uh-huh. Bueno, ahí están los resultados. Claro. El sábado 3 de enero, bueno, fueron 150 aviones de combate, sobrevolaron el cielo de Caracas, destruyeron las edificaciones claves, incluyendo incluso el mausoleo donde estaban supuestamente los restos de Chávez. También el Fuerte Tiuna, donde está la sede del Ministerio de la Defensa, el aeropuerto de La Carlota, que es el aeropuerto generalísimo Francisco de Miranda, donde está la aviación militar venezolana, un aeropuerto donde tenían los aviones los miembros de la cúpula chavista en Higuerote, las antenas de comunicación en un sector que llamamos el Volcán. En fin, el puerto de La Guaira, todos esos objetivos se cumplieron, ¿no? Entonces, bueno, quedó desmentida esa expectativa que había, ¿no? Que Trump no va a ser capaz de hacer acciones militares de esa magnitud que se hicieron en Venezuela, sin mayores daños, hay que decirlo, colaterales. Hay desde luego víctimas, sí, sí. Pero la inmensa mayoría son oficiales y soldados que custodiaban a Maduro y sobre todo agentes cubanos que eran los anillos de seguridad. Quedó confirmada, ¿no?, la presencia de los agentes cubanos en Venezuela. Cubanos, claro. Sin duda. Pero es que nosotros éramos un país invadido por los cubanos, por los iraníes, por los chinos, por los rusos. Habían entregado el territorio y a la FARC y al ELN, esa es la verdad. Por último, yo entiendo que debe haber cuestiones evidentemente confidenciales, pero se imagina que para nosotros es muy interesante todo lo que nos pueda contar usted de cómo lograron salir de la embajada argentina allí en Caracas, donde ustedes se refugiaron. Vio que también allí hubo versiones de que hubo algún acuerdo político con Washington, no sé si las versiones eran bien intencionadas o mal intencionadas, pero las versiones estuvieron. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia dramática, por supuesto, y cómo lograron eventualmente huir? Nosotros guardamos confidencialidad en los detalles porque todavía hay gente en el terreno, están en Venezuela, que pudieran ser objeto de medidas represivas por parte de lo que queda del régimen. Pero sí, efectivamente, tuvimos la cooperación de los Estados Unidos y también del gobierno de Argentina. Hay que decirlo que el presidente Milei tan pronto nos dictaron orden de captura por ser miembros del comando de campaña del Mundo González Urrutia y de María Corina Machado. No dudó ni un segundo en darnos asilo diplomático en la embajada. Pero esta gente no respeta el derecho internacional que ahora tanto ruegan. No hubo los salvoconductos, sino más por el contrario, le dieron 72 horas a los diplomáticos argentinos para que salieran, no pudieron ni siquiera sacar sus pertenencias personales. Empezó el bloqueo absolutamente de quienes quedamos allí. Y desde allí pudimos nosotros
colaborar con la victoria, porque ahí estaba la directora del comando de campaña, el jefe electoral, el de comunicaciones, yo soy el que estoy encargado de la organización, el cable a tierra en los estados, en las provincias, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que son el chavismo, ¿no? Y en este momento están descabezados y aislados, porque apenas unos comunicados tímidos de China, Rusia, Irán, que cada uno tiene sus propios problemas, claro, ha recibido lo que queda del régimen de Maduro. Lo cierto del caso es que los venezolanos regados por el mundo y los que están en el interior están felices de lo que ha ocurrido en cuanto a la extracción de Nicolás Maduro, porque saben que esto es la fase final de un régimen que ha destruido, separado familias, destruido la economía y, bueno, saqueado los recursos y las potencialidades de nuestro país. Bueno, muy bien, muy interesante, le agradecemos muchísimo. Estamos escuchando a Omar González, una vez más, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, tuvo que huir de ese país, estuvo refugiado, nada menos que en la Embajada Argentina, y está en este momento exiliado en los Estados Unidos, obviamente esperando que se sigan acomodando los acontecimientos. Muy interesante escucharlo, Omar, muchísimas gracias. Willy. Muchas gracias por su tiempo. Gracias y bueno, a usted. Y me voy con María Corina Machado para regresar a Venezuela, como toda la inmensa mayoría de los venezolanos que estamos enterrados. Ella ayer dijo lo antes posible. No podemos decir más que eso, ¿verdad? Así es. Ella y Edmundo González Urrutia, muy pronto estaremos en Venezuela. Ojalá. Justamente para llevar al reencuentro familiar y a la construcción de nuestra patria. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Omar, un abrazo muy grande y muchísima suerte. Gracias, Will. La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió este sábado que Nicolás Maduro deberá rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad, luego de su reciente captura. El organismo subrayó que la ilegalidad de cualquier acción militar extranjera no libera de responsabilidad a los funcionarios venezolanos, incluido Maduro, por años de represión sistemática y por graves violaciones a los derechos humanos. En el comunicado, emitido por la misión creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se remarcó la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y actos de tortura atribuidos al régimen venezolano. La advertencia se produjo tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien informó sobre la captura de Maduro luego de bombardeos en territorio venezolano. Nicolás Maduro fue trasladado bajo custodia estadounidense desde Caracas y quedó a disposición de la justicia federal en la ciudad de Nueva York. El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en la ciudad de Nueva York, tras un operativo estadounidense de gran escala realizado en Venezuela. Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, y enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar estupefacientes, y delitos vinculados con el uso de armas automáticas, ante un tribunal federal de Manhattan. Vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos tener una transición segura, apropiada y legal, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump el sábado a medios de prensa, horas después del ataque. También sostuvo que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela, de acuerdo con sus declaraciones públicas sobre el plan de Washington para el país sudamericano. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Khan, señaló que el operativo requirió un largo tiempo de preparación. Fueron meses de trabajo de nuestros colegas de los servicios de inteligencia, explicó, al detallar la recopilación de datos sobre los movimientos y las rutinas de Maduro. Observamos, esperamos, nos preparamos, añadió durante una rueda de prensa, y precisó que más de 150 aeronaves participaron en la misión, coordinadas en distintos puntos del hemisferio. Con este escenario, Venezuela ingresa en una etapa de alta incertidumbre política, mientras el dictador Nicolás Maduro enfrenta un proceso judicial sin precedentes fuera del país, bajo la atención de la comunidad internacional. En paralelo, organismos multilaterales y gobiernos extranjeros siguen de cerca los acontecimientos, a la espera de definiciones sobre responsabilidades penales y el impacto regional derivado de la caída del régimen. Déjanos saber qué opinas en los comentarios. Te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar informado sobre los últimos acontecimientos.